compartir la pantalla. Avísame, Sandrita, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto. Ok, bueno, vamos a hablar hoy un poco del manejo macroscópico y diagnóstico histológico en la mama posneoadyuvancia. Para hablar de ello, bueno, tenemos que estar claros en que la palabra neoadyuvancia se refiere a aquel tratamiento que se le ofrece a la paciente previa a la cirugía, ya sea quimioterápico, radioterapia o incluso terapia endocrina. Y ese tratamiento que se ofrece está supuesto a ejercer una respuesta en el tumor, y esa respuesta en el tumor puede ser parcial, total, puede no haber respuesta o incluso puede haber progresión. Desde el punto de vista del tumor con respecto a la respuesta, cuando hay respuesta parcial, el tumor puede responder de manera fraccionada, pero dentro del mismo lecho tumoral, o puede responder de manera concéntrica, encogiéndose dentro del mismo lecho tumoral, o puede simplemente desaparecer con respecto al tumor inicial. Si vemos al tumor desde el punto de vista de su fenotipo, podemos hacer dos grandes brazos en el cual la mayoría de los tumores que son receptores hormonales negativos son los que esperamos que tengan una mejor respuesta al tratamiento. Y desde el punto de vista estadístico, pues la mayoría de los tumores van a responder en forma parcial y solamente un tercio va a responder de manera completa, lo que nosotros conocemos como respuesta patológica completa. Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista oncológico, el tratamiento neoadyuvante permite una prueba in vivo del paciente o del tumor en el paciente. Tiene, por tanto, un valor predictivo respecto a la capacidad de respuesta que tiene ese tumor con respecto a ese tratamiento puntualmente que se le está ofreciendo. Tiene un impacto indudable con respecto a la cirugía, en el cual la mayoría, un número importante, no hablemos de la mayoría, sino un número importante de las pacientes podría pasar de una mastectomía total a poder ofrecérsele una cirugía preservadora. A través de esa evolución y esa evaluación y ese seguimiento durante el tratamiento neoadyuvante podría establecerse la necesidad de terapia adicional. Y fíjense que curiosamente, cuando se evalúa desde el punto de vista de la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad, en general la respuesta al tratamiento es igual en el escenario adyuvante versus en el escenario no adyuvante. Pero cuando escogemos el universo de las posibilidades de respuesta, la respuesta patológica completa se enmarca en una mejora en la sobrevida, principalmente en lo que respecta a la sobrevida libre de enfermedad. Aún en este escenario debemos tener márgenes negativos, pues la positividad de los márgenes enmarca a la paciente o la enrola en la recaída local y mayor posibilidad de metástasis. Fíjense qué curioso es que analicemos ahorita que estamos tratando como en esta charla, o esa es la expectativa como Sandra lo planteó, tratar un poquito de plantear cuáles son las necesidades del patólogo para el manejo de la pieza, pero también un poco de quizá uniformizar criterios para poder mejorar nuestros reportes. Sin embargo, resulta interesante saber que la definición de respuesta patológica completa no es igual, y son variados los conceptos que hay en el mundo entero. Y a pesar de que la mayoría habla o permite la presencia de carcinoma in situ, no es uniforme el concepto
para todo el mundo. Lo que sí pareciera haber acuerdo o uniformidad es que la ausencia de enfermedad invasiva es reglamentaria para hablar de respuesta patológica. Sin embargo, nos batimos entre si se acepta o no la presencia de carcinoma in situ, si se acepta o no la presencia de enfermedad invasiva, pero de pequeño volumen, aisladas células invasivas. Total que esto no es un concepto uniforme en la literatura. Más allá de eso, en lo que respecta al manejo de la pieza y el tratamiento neoadyuvante, lleva implícito la posibilidad de convertir una lesión que quizá pueda ser palpable o de gran volumen en una lesión no palpable en el escenario de la lesión residual. Desde el punto de vista de la estimación de la respuesta se estima desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista imagenológico y desde el punto de vista patológico a través del manejo y reporte anatomopatológico, siendo esta forma de estimación de respuesta la más precisa. Debemos recordar que una respuesta clínica completa, una respuesta imagenológica completa, no necesariamente es igual a una respuesta patológica completa. Así pues, esto hace necesario, ante la posibilidad de tener una respuesta completa o una muy buena respuesta parcial, hace necesario que tengamos o se cuente con un marcaje pretratamiento que nos permita marcar el lecho y luego localizarlo en el manejo de la pieza para poder centrar la evaluación justamente en el lecho tumoral y hacer una evaluación precisa. Entonces, cuando hablamos de la forma de respuesta, recordemos que hablamos que era parcial, total, no respuesta o progresión. Resulta interesante recordar que muchas veces la respuesta total no se ve y la respuesta parcial muchas veces no se ve. De tal manera que no es infrecuente que cuando tenemos una mama post-neoadyuvancia, ya sea parcial o total, podamos encontrarnos con un escenario en el cual, a pesar de los rebanes, simplemente no encontremos el nódulo o masa o el lecho tumoral. Entonces, el diagnóstico histopatológico es dependiente, fíjense, del manejo y es dependiente del muestreo. Desde el punto de vista histológico, el estroma puede transformarse en un estroma cicatricial, en un estroma en el cual puede haber sustitución o la acudida de componentes inflamatorios mononucleares, sustitución histiocitoide de algunas áreas, incluso áreas de hemorragia, de células gigantes multinucleadas puede haber, y ese estroma algunas veces edematoso, inclusive, que no es para nada el estroma usual, y en otros escenarios incluso un estroma que nos recuerda en la piel la degeneración basofílica del colágeno, enmarcada también podría estar con algunas áreas de hemorragia antigua, con la presencia de hemosiderófago y proliferación y ectasia vascular. Podríamos encontrarnos con componente in situ residual o algunos, y fíjense que no es infrecuente encontrar sustitución histiocitoide de ese componente epitelial y en algunos casos completamente sustituidos por histiocitos. Y en esas áreas de estroma edematoso o otras áreas de estroma bien escleroso, muchas veces el componente inflamatorio enmarca unas células tumorales escondidas que hacen que no podamos evaluarlo simplemente de lejos, sino que tengamos que acercarnos para hacer una evaluación bastante acuciosa. Y desde el punto de vista, además histológico, pasa algo bien interesante, y es que en la respuesta disminuye generalmente la carga tumoral, sino que además el grado nuclear puede aumentar y las figuras mitóticas disminuir, y esto va a tener una repercusión en la gradación del tumor a posteriori en el escenario de la resección post-neoadyuvancia. En
Los ganglios linfáticos también puede haber la acudida de esa sustitución histiocitoide del parénquima, fibrosis y abundante proliferación y ectasia vascular. Todos estos detalles en los cuales no necesariamente el tumor sea visible fácilmente desde el punto de vista histológico, menos lo será desde el punto de vista imagenológico y menos lo será desde el punto de vista macroscópico. Cierto es que desde el punto de vista macroscópico a veces dilucidar entre fibrosis o tumor remanente a todos nos ha costado. Eso hace necesario que apoyemos el manejo de la pieza con estudios radiológicos que nos permitan ubicar el lecho tumoral, que nos permitan contestar en el escenario de una cirugía preservadora, unos márgenes con mayor precisión, y esto implica no solamente hacer dos proyecciones en las cuales nos permitan adecuadamente ver todos los márgenes. Fíjense que aquí se enmarca superior, inferior, anterior, superficial y profundo, y luego se hace una rotación para poder ver los que no veíamos, que era el lateral y medial. En estas dos proyecciones iniciales de la pieza indemne se establece el eje de corte que mayor interesa con respecto al posible margen más cercano para poder hacer las lonjas, señalar el lecho tumoral y centrar el muestreo principalmente en esa área. Y fíjense que lo que no era visible luego en ese manejo empieza a ser visible encontrando el tumoral. Esto debería aplicarse no solamente para las piezas de mastectomía preservadora, sino también para las piezas de mastectomía en general, de las mastectomías totales o incluso radicales si es el lecho, pero deberíamos poder localizar el lecho tumoral para centrar el muestreo y establecer una respuesta patológica adecuada. Así pues, y a pesar de que las líneas no incluyen los extremos, deberían, por supuesto, tienen que incluirlos, pero la idea del gráfico es simplemente dibujar cómo deberíamos localizar el área, hacer las lonjas con haciéndola lo más delgada posible, y de allí simplemente tratar de dar cassettes suficientes que nos permitan a nosotros poder evaluar de una manera más acuciosa el lecho tumoral y no dando cortes aleatorios sin saber dónde empieza y dónde termina. Esto nos permite a nosotros ahorrar tiempo, nos permite a nosotros ahorrar también dinero, pues estas con frecuencia son piezas que definitivamente requieren de mayor material que el que requiere una pieza convencional. El diagnóstico histológico y el tipo de respuesta confiable solamente puede establecerse sobre la base de que podamos manejar estas piezas con la conciencia de que es una paciente que ha recibido tratamiento neoadyuvante y con el apoyo del equipo multidisciplinario en la localización del lecho para el muestreo adecuado. Por tanto, el marcaje intramamario que debería hacerse después de iniciar iniciando el tratamiento neoadyuvante es mandatorio. Así pues, marcaje de la piel, tatuaje, arpón y sin marca después de haber recibido tratamiento neoadyuvante es algo que tenemos que borrar definitivamente de nuestros posibles para manejar. Triste es, y tenemos que hablarlo, que este es un escenario no infrecuente. Sé que no solamente para nosotros, sino cada vez que uno lee trabajo se encuentra que no está solo en esa isla, y lamentablemente se reciben piezas de mastectomía con escasa información, y más grave aún en el escenario neoadyuvante, en el cual simplemente después de hacer las lonjas no hemos encontrado el lecho tal cual como lo comentó Sandra. Para estimar desde el punto de vista histopatológico la respuesta, hay varios métodos propuestos. Voy a hablar simplemente de los dos más usados. Hay muchos más, incluso actualmente el RCB, hay protocolos en los que se propone
sumársele otros parámetros, sobre todo desde el punto de vista inmunistoquímico, el KI67 y otros y los marcadores hormonales, pero básicamente son métodos que nos ayudan de alguna manera a estimar la respuesta. Esto nos permite establecer grupos pronósticos que están basados en la sobrevida. El Middle Pain establece 5 grados y donde los 2 primeros, el número 1 y el número 2, son los que tienen menor respuesta y por tanto menor sobrevida. Y a medida que va aumentando el grado, pues va mejorando la sobrevida porque va disminuyendo o va mejorando, mejor dicho, la respuesta que se tuvo. Para ejercer el Miller y Pain se establece una comparación en la cual se evalúa la reducción de la celularidad y fíjense que aquí sí se contempla la presencia de carcinoma in situ con ausencia de enfermedad invasiva, enfermedad invasiva en la mama puntualmente. Sin embargo, este método requiere de establecer la proporción en la reducción de la celularidad, lo que nos invita o nos exige a hacer la comparación con la biopsia previa. Y esa comparación con la biopsia previa sabemos que lamentablemente muchas veces no contamos con ella. No contempla invasión vascular y tampoco el estatus de los ganglios axilares, los cuales sabemos que sí tienen una relevancia importante desde el punto de vista de la sobrevida, no solamente en el escenario adyuvante, sino en el escenario neoadyuvante. Y el RCB, que es el Residual Cancer Burden, establece la evaluación a través de 3 parámetros fundamentales, una medida bidimensional no del área residual, sino del lecho tumoral, por tanto es importante poder localizar el lecho tumoral. Establece la celularidad, un porcentaje en la celularidad de ese lecho tumoral y sí contempla la enfermedad axilar en el cual prela la metástasis mayor dentro de la cantidad de ganglios positivos. Se hace un mapeo del lecho tumoral y se establece la celularidad en porcentaje para obtener un promedio. Y estos datos se vacían luego en una página completamente gratuita que pudiese hacerlo el patólogo o simplemente reportar los datos para si el oncólogo o el cirujano oncólogo trabajan con este tipo de calculador, pues pudiesen hacerlo. Resulta interesante analizar que el RCB evalúa la respuesta en 4 grados, siendo el RCB 0 la respuesta patológica completa y el RCB 1 y 2 y el 3, bueno, enmarcados en la respuesta patológica parcial, que si recordamos, es la respuesta patológica completa en la que se le confiere sobre todo una mejoría en el pronóstico con respecto a la sobrevida libre de enfermedad. Pero resulta interesante poder sacar dentro del gran saco de la respuesta patológica parcial a un grupo de pacientes que pueden, aún con respuesta patológica parcial, tener un pronóstico similar al de la respuesta patológica completa. De tal manera que si la mayoría de nuestras pacientes, como se los mostré al principio, el 80% o el 70% van a responder de una manera parcial, resulta interesante sacar de este gran grupo aquellas pacientes que pueden gozar con un mejor pronóstico. Pero para ello es imperante contar con una estimación de la respuesta certera. Así pues, se requiere para establecer la respuesta patológica y sobre todo sacar dentro de ese grupo a la respuesta patológica completa y poder establecer respuestas patológicas parciales adecuadas, requiere de la comunicación y el manejo multidisciplinario. Hablemos un poco del informe y bueno, esto está ampliamente descrito en las guías del Colegio Americano de Patólogos. Simplemente discutir algunos puntos y el manejo de la pieza post-tratamiento debe estar enmarcado desde el manejo macroscópico de la pieza, en la cual se
describa que se trata de una pieza post-tratamiento y se describa la forma en la que se manejó, ojalá y principalmente asistido con el manejo radiológico de la pieza. Y desde el punto de vista histológico, hablar del tipo histológico, pero con la palabra residual es una de las propuestas, a pesar de que esto tampoco es algo uniforme entre los patólogos a nivel mundial. Algunos vuelven a gradar el tumor, otros simplemente no lo gradan, sino que colocan la palabra residual. Y esto sobre la base que el grado histológico puede verse impactado por las características histológicas que sufre el tumor después del tratamiento, como les describí, en el escenario de que disminuye la carga o el volumen tumoral, aumenta el grado nuclear, disminuye la actividad mitótica y de allí pues impacta dentro de los parámetros de la escala para la clasificación. El cambio histológico, esto es algo que muchas veces se nos presenta en el escenario, un tumor que fue descrito como un carcinoma ductal infiltrante y entonces tenemos un área mucinosa y entonces se plantea si nosotros debemos hablar de carcinoma mucinoso y dar los parámetros y entonces cabe la duda si fue bien diagnosticado inicialmente o no. De allí que es importante que nuestro informe anatomopatológico sea preciso, conciso y adecuado y ajustado. Por eso tenemos que tratar de hacer la descripción histológica, no solamente la gradación, sino también de los parámetros que observemos. Recordemos que pueden haber áreas de diferenciación que son menos respondedoras al tratamiento y muchas veces son las áreas que prevalecen en el escenario posneoadyuvante. En ese caso, y conscientes de eso, siempre es válido evaluar la biopsia previa con la idea de no necesariamente plantear un tipo histológico distinto, sino de hablar de un patrón de diferenciación predominante. Con respecto al grado histológico, bueno, les comenté que es preferible, al menos en lo que respecta al equipo de trabajo en el que yo me desenvuelvo, preferimos no gradarlo, sino describir los parámetros de la escala y hablar de tumor residual después de el tipo histológico. Con respecto al tamaño, fíjense que generalmente nosotros nos imaginamos el tamaño del tumor en una sola medida, en una medida bidimensional o en una medida tridimensional, pero algunas veces olvidamos contemplar la extensión. En el escenario post-neoadyuvancia, contemplar la extensión es realmente importante porque permite de alguna manera entender el escenario de la respuesta patológica. Si un tumor responde de manera concéntrica, es fácil entender el tamaño y de repente no describir la extensión, pero si un tumor responde de manera fraccionada, el tamaño que va a prevalecer para el tamaño tumoral que va a prevalecer va a ser sobre el tamaño del foco mayor, más sin embargo la extensión es completamente distinta porque esos focos residuales se extienden en un área determinada dentro del lecho tumoral y ambas medidas deberían ser contempladas, es decir, debería en la medida de lo posible describirse la cantidad de focos, el foco mayor y debería explicarse o describirse en qué área, en qué extensión se están observando esos focos dentro del lecho tumoral. En la medida del foco mayor no debería entrar la fibrosis. Deberíamos contemplar en el lecho tumoral la celularidad residual, porque no es lo mismo hablar de 2 centímetros de un tumor sólido, hablar de 2 centímetros con un tumor de escasa celularidad, en el cual la carga tumoral ha disminuido en ese lecho tumoral. Describir la presencia del in situ residual y va a pasar lo mismo, probablemente el grado nuclear va a aumentar y si antes fue considerado de grado intermedio, de bajo grado, puede verse un aumento en el grado nuclear y es lo que nos va a llamar a hablar de mayor grado, probablemente con hablar de carcinoma in situ residual podría ser suficiente, además de contemplar otros parámetros que ya conocemos de interés
como son la invasión vascular y por supuesto el estatus de los márgenes. En lo que respecta a la axila, los ganglios positivos o aquellos que sean negativos con respuesta deben describirse, no solamente hablarse de positividad, sino hablar de tamaño, como les comenté, y siempre es importante que hagamos referencia al método, si utilizamos algún método en el informe sobre el cual nosotros estamos estimando la respuesta del paciente. Fíjense que pongo entre paréntesis la inmunohistoquímica porque también surge con frecuencia, sobre todo entre el grupo de clínicos, la pregunta si es necesaria realizar un estudio de inmunohistoquímica post-tratamiento. Y la mayoría de los tumores no cambia, un porcentaje de ellos sí cambia post-tratamiento, pero lo que se propone no es un cambio en el fenotipo, sino la prevalencia de alguna clona tumoral que haya resistido al tratamiento. Sin embargo, eso se ve principalmente en el escenario metastásico y sobre todo con los tumores HER2. Pero podría estimarse la realización nuevamente de la inmunohistoquímica, sobre todo para evaluar el HER2. Recordemos que el HER2 es positivo a partir del 10%, pero hay un porcentaje en el cual pudiese, si la muestra, la biopsia pretratamiento es muy pequeña y no representativa del tumor, podría de alguna manera proponerse repetir el estudio de inmunohistoquímica en el escenario post-neoadyuvancia. Sin embargo, sería como en esos escenarios puntuales. Se ha propuesto hacer evaluación del KI67 con algún interés pronóstico, sin embargo, bueno, esto data de trabajos puntuales en los cuales hasta ahora no hay recomendaciones precisas en las guías internacionales. Recordar que los comentarios son nuestro bastión más importante, es la forma en la que establecemos a través de nuestro informe y el comentario o las notas, la comunicación con el clínico. Y bueno, realmente este tema, queriéndolo hacer sencillo, es un tema bien complejo, es un tema en el cual muchas cosas no están todavía uniformes, como muchas áreas en la patología. Sin embargo, evaluándolo me hizo recordar este escrito del cual participé hace unos años con la doctora Bernet, en el cual se ponía el cambio del título de anatomía patológica para nuestra especialidad y ellos proponían el cambio de patología y oncología diagnóstica, pero sobre la base de los retos que el patólogo enfrenta hoy día desde el punto de vista diagnóstico, de la elaboración del informe, de las pruebas que tenemos que hacer, de al día que tenemos que estar con respecto a la parte molecular. Y yo diría que a la necesidad en la cual tenemos nosotros que gritar y unirnos de formar equipo de trabajo. Eso hace que esta, que es una recomendación en la cual se establece para el manejo de las piezas post-neoadyuvancia, que el patólogo tiene que estar involucrado desde el principio para poder manejar estas piezas, para la recolección del espécimen o dar las muestras y para el reporte final. Y la única manera en la que eso pueda pasar es que podamos nosotros hacer un equipo coordinado con la finalidad de ofrecer un manejo de la pieza que se ajuste a la paciente y que el reporte de la respuesta patológica sea confiable. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Ana Karina, por la presentación de este tema que siempre es complicado y como tú dices, ¿no? Que no hay unas normas establecidas como tal y entonces hace más difícil el manejo y también pues la comunicación con nuestros clínicos. A veces llegan unas mastectomías radicales grandísimas y no nos han ni siquiera dicho en qué cuadrante estaba el tumor. Entonces nos volvemos ahí unos
investigadores tratando de precisar dónde estaba, bueno, y resulta que la paciente tenía 2 tumores y entonces ni siquiera nos dan esa información. Por eso lo del trabajo multidisciplinario y el trabajo en equipo es algo que siempre tenemos que insistir. Estoy segura que van a salir muchas preguntas, así que vamos a esperar qué dicen por acá. Muchas gracias a la doctora Vicky García, la doctora Carla también, gracias, excelente. Vamos a ver. Hoy están tímidos. Pues mira, la gente entendió todo, Ana Karina, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, yo creo que el mensaje más importante es que hagamos equipo. Definitivamente tenemos que hacer equipo. Es absolutamente frustrante encontrarnos con una pieza en la que no encontramos tumor y es cuando empezamos a plantearnos, bueno, ¿será que esta paciente recibió algún tipo de tratamiento? Esas cosas no deberían pasar. El aliciente, que no debería ser aliciente, es que pasa aquí, seguramente pasa en otras partes. Bueno, lo hemos vivido, pero tenemos que luchar porque eso no pasa. El paciente que se enrola en un tratamiento neoadyuvante es un paciente que de por sí exige el manejo multidisciplinario. Es un paciente que de entrada tiene que saber cuál es el oncólogo que lo va a manejar, cuál es el cirujano oncólogo que lo va a manejar, cuál es el centro de imágenes que lo va a manejar y cuál es el laboratorio de anatomía patológica o el patólogo que lo va a manejar. Eso es importante en cualquier escenario, no solamente para el Miller y Payne, para el RCB, sino para el simple manejo de la pieza, para que podamos nosotros dirigir el manejo de una manera concienzuda, de una manera en la cual podemos dentro de un lecho tumoral, eso es saber si se trata de un solo lecho, si se trata de 2 lechos tumorales, esa parte es bien importante porque sí tiene una repercusión en el paciente, no solamente desde el punto de vista pronóstico, sino fíjate que también en la necesidad de poder complementar el tratamiento después de la cirugía. Y yo tengo un comentario, ya veo por aquí algunas manitas levantadas, ya les voy a dar el paso a las preguntas, pero una sugerencia para los residentes y para los patólogos en general. Uno nunca debería trabajar una mama sin saber qué está buscando. O sea, si no te lo han referido, tú tienes que llamar al médico. Tú no puedes, voy a cortarle, voy a muestrar, no encuentro nada, voy a dar muestras al azar. No, porque no sabemos qué estamos buscando. Tenemos que saber qué vamos a ir a buscar en la pieza. Entonces, el otro mejor amigo que tenemos nosotros es el teléfono. Entonces hay que llamar al médico tratante, bueno, ¿por qué me estás mandando esto? ¿Ya recibió tratamiento? ¿No recibió? ¿En dónde está ubicada la lesión? Para ayudarnos a buscar y hacer un muestreo adecuado. Bueno, fíjate que una vez al profesor Viale en un congreso le preguntaron que si con todas estas cosas nuevas que se estaban haciendo desde el punto de vista molecular, la patología definitivamente iba a desaparecer. Y él respondió de una manera sencilla, pero bueno, encantadora. A mí él me encanta. Y él decía, siempre se va a necesitar la muestra, ¿no? O sea, y de la muestra sale todo. Pero fíjate que de la muestra, si sale todo, necesitamos saber dónde muestrear. Y ahí la doctora Marín siempre ha dicho que el informe anatomopatológico y del patólogo, su resultado siempre va a depender de dónde y cómo lo busque. Es cierto, así es, totalmente de acuerdo. Veo una manito levantada por aquí de Lorena, Lorena Villarreal. Hola, buenas noches, felicitaciones por tu conferencia, muy completa. Sí, solo quisiera saber, ¿verdad?, tu experiencia en cuanto a la modificación de la morfología de los adenocarcinomas. Es decir, un adenocarcinoma que previo a la neoadyuvancia fue diagnosticado como un carcinoma de tipo usual, por ejemplo, y posterior a esto, pues la morfología nos sugiera más
un adenocarcinoma o un carcinoma con un patrón no cohesivo que pudiera simular incluso un carcinoma lobulillar. Bueno, el carcinoma, recordemos que hay un carcinoma ductal que puede tener áreas de patrón de infiltración lobulillar y sigue siendo un carcinoma ductal. Incluso si se le hiciera caderina, que no es necesario, el diagnóstico de lobulillar es más morfológico que fenotípico, son áreas que generalmente uno los ve que marcan. Pero yo creo que el patólogo debe ser un punto de correlación y concordancia más que de discordancia. Por eso es importante que llevemos al paciente desde el principio hasta el final. ¿En qué sentido? En que si es un tumor, por ejemplo, que es un carcinoma ductal infiltrante sin otra especificación, y tiene unas áreas de infiltración de patrón lobulillar, bueno, eso no cambia que sea un carcinoma ductal infiltrante sin otra especificación, pero vale la pena acotarlo porque esos patrones de infiltración lobulillar son interesantes para el manejo del cirujano. Esos tumores son aquellos ductales que no tienen bordes redondeados, sino bordes difusos y muchas veces es complejo la evaluación de los márgenes. Y fíjate que si lo estás planteando porque en algún momento lo viviste, pues vale la pena entonces no llamarlo de repente lobulillar, sino que es un ductal residual. Otro escenario que es relativamente frecuente, los carcinomas mucinosos son malos respondedores al tratamiento y muchas veces pasa que si se trata de un tumor que por X o Y se le dio tratamiento neoadyuvante, ya sea porque haya dado triple negativo, porque sea un HER2, que incluso a partir de 1 centímetro se plantea darles tratamiento neoadyuvante, o porque además de eso tenga compromiso de la axila. Fíjense qué interesante y qué válido colocar que aunque no sea el 90% como para hablar de un tipo especial, es interesante haber mencionado que tenía algún patrón de diferenciación distinto en la biopsia previa, porque muchas veces esas áreas son las que prevalecen en el posneoadyuvante. Entonces, yo preguntaría, ¿se trata entonces de un mucinoso y ya no es un ductal? Por eso antes de ser la piedra discordante creo que nosotros somos el eslabón y el enlace para poder decir que este es un tumor, un carcinoma ductal residual que actualmente post-tratamiento exhibe una extensa diferenciación o se muestra una extensa diferenciación mucinosa que es de hecho el área que no respondió. Yo creo que esas cosas deben manejarse con pinzas, deben manejarse con mucho criterio y sobre todo con el compromiso de conocer cuál es el estatus previo en la medida que se pueda de la paciente. También no es despreciable tener siempre en cuenta la representatividad de la muestra. Eso pareciera que es algo que a veces incluso a nosotros los patólogos se nos olvida y hacemos una labor titánica haciendo el diagnóstico en unas biopsias mini, tratando de rendir incluso el corte para los receptores de inmunohistoquímica, pero se trata de una biopsia de un tumor que mide 8 centímetros. Allí tendríamos nosotros también que evaluar el valor de ese diagnóstico previo, el valor de la representatividad de ese tipo histológico y lo que luego ya estamos encontrando en la pieza quirúrgica. De tal manera que aquí yo creo que 2 más 2 no necesariamente es 4, sino que tenemos que estar abiertos a los posibles escenarios para hacer los planteamientos más certeros y más ajustados a la realidad de la paciente. Excelente comentario. Por acá quiero leer algo que nos deja el doctor Carlos Esteban, en donde, bueno, este es el deber ser, lo que debe ser proporcionado al patólogo. Dice, número 1, notificar el uso de terapia neoadyuvante. Número 2, presentación de la lesión antes del tratamiento. Número 3, tamaño antes del tratamiento. Número 4, procedimiento diagnóstico previo. Número 5, si hay presencia de un clip o calcificaciones en el tumor. Número 6, evaluación previa de ganglios linfáticos. Número 7, tipo de terapia neoadyuvante. Número 8, respuesta clínica radiológica del carcinoma a la terapia y la radiografía.
obviamente ese es el deber ser, que estoy seguro que ustedes en Ceclines lo tienen siempre disponible cuando están evaluando las piezas, y lastimosamente pues el 99% del mundo restante no lo tiene, pero eso debería ser el deber ser. Sí, fíjate y bueno, no sé si estoy pecando por hacer el comentario, pero es que estando entre grupos de patólogos a mí me parece interesantísimo. Esto viene con respecto al carcinoma in situ, ¿no? No necesariamente tiene que ver en el escenario neoadyuvante, pero bueno, se puede hacer un silogismo. En una consulta que se hizo a través de la sociedad, bueno, la mayoría de los patólogos estuvimos de acuerdo con que las piezas, indistintamente de resección parcial, deben hacerse cuando tienen el diagnóstico de carcinoma in situ asistidas con imágenes, ¿no? Pero cuando se planteó si en el escenario de la mastectomía debía asistirse con la imagen, paradójicamente, solamente dos patólogos nos levantamos la mano a favor, debe haber la asistencia por la imagen. Y digo paradójicamente porque si es necesaria la imagen en el escenario preservador ante una lesión que no tiene imagen macroscópica, también es necesaria la imagen en el escenario de una pieza de mastectomía. Entonces, esto es para el carcinoma in situ, pero es completamente traspolable a lo que nos pasa en el escenario neoadyuvante. Tanto en la pieza de mastectomía parcial, que pareciera que se entiende mejor porque está la responsabilidad de reportar los márgenes, pero en el escenario de las piezas de mastectomía, la asistencia por imagen es fundamental. Ya probablemente no de manera necesaria para establecer los márgenes, pero sí para localizar el lecho, sí para poderlo estudiar y sí para poder establecer una respuesta patológica que sea confiable. Así como el clínico espera confiar en nuestro informe, pero para que eso que nosotros escribimos sea confiable, necesitamos tener la asistencia por la imagen. Es allí donde a veces el clínico nos abandona y nos manda la pieza simplemente, y es allí donde aplaudo al doctor que nos acaba de hacer la lista. La radiología, indistintamente de una pieza de mastectomía parcial como de una pieza de mastectomía, debe contemplarse en el escenario posneoadyuvancia con la finalidad de poder localizar el lecho y centrar el muestreo para poder establecer una respuesta patológica adecuada. Por acá hay una pregunta de la doctora Carla, dice, ¿siempre se verá igual histológicamente con cualquier tipo de neoadyuvancia o cambia de acuerdo al tratamiento que se use? Que el tipo histológico. Eso entiendo. O sea, bueno, es lo que más o menos hemos planteado. El tratamiento que se indique va a depender de la inmunohistoquímica que se dio y de la edad de la paciente y de las características. Eso lo establece el oncólogo médico. Hay tumores que esperamos que tengan una mejor respuesta al tratamiento que otros, pero recordemos que existen tumores de colisión y existen clonas tumorales que algunas de ellas prevalecen sobre el tratamiento quimioterápico porque ellas mismas incluso desarrollan algo que se llama quimioresistencia y eso les permite a ellas prevalecer en el tiempo. Por eso es que en realidad, cuando hablamos de que cambia la inmunohistoquímica, en realidad lo que deberíamos explicar es que no es que cambió, ya es un fenotipo diferente, sino que ahí es una prevalencia de una clona tumoral, ya sea por resistencia o porque fue la clona tumoral para la cual el tratamiento no fue de alguna manera dirigido, no era la clona predominante. Quizás yo pueda añadir algo, un poquito. Gracias, doctora, adelante. No, queda poco por añadir, pero en cuanto a la pregunta que acaban de hacer de si cambia la morfología del tumor. Y la respuesta es, en nuestra experiencia, es sí, cambia. En nuestro instituto, en un protocolo,
el tratamiento inicial para tumores, digamos, de gran tamaño era la quimioterapia. Y sin descifrar qué tipo de tumor tenía, es decir, podía ser cualquier tipo de tumor, pero que el tumor fuera grande. Y después se le hacía, después de la terapia, se le hacía una biopsia para ver si había una respuesta parcial, si había desaparecido el tumor, ver qué es lo que pasaba. Y lo interesante es que de repente, algunos casos no se veían los tumores como los tumores originales. Este fue un estudio hecho con el doctor Mark Lipman, que ha sido uno de los pioneros en el tratamiento hormonal pacientes y también en la quimioterapia. Y sí encontramos que hay un cambio muy interesante en la morfología de los tumores. Muchas veces, en algunos casos, parecían macrófagos, pero por supuesto marcaban como células tumorales. En otros casos, alguien preguntó si cambiaban como células que parecieran de tumores lobulillares. En otros casos, los tumores que antes de la terapia eran, digamos, ductales claramente, etcétera, etcétera, o sea, aparecían como tumores no lobulillares, pero sí como tumores de células pequeñas, hasta el punto que a veces pensamos si fuera una reacción linfocitaria. De manera que sí cambian y hay que tener mucho cuidado porque a veces se nos pasa. La pregunta entonces no es si es de resistencia que nos hicimos en aquel momento y el trabajo está publicado, si fuera resistencia, sino que lo que nos preguntamos, si decía el doctor Lipman, María, ¿estas células están vivas, que ahora se ven tan raras o ya no funcionan? Y esas células están vivas, aunque ya no se parezcan a como eran de jóvenes, tampoco nosotros, pero están vivas y tienen la capacidad de incluir la timidina, de manera que están vivas, pero cambian su morfología. Y en cuanto a los marcadores de estrógeno y progesterona, también cambian, pero este era un protocolo muy específico y las terapias iban pues no a cambiar mucho. Yo les felicito si ustedes tienen todos los especímenes y los llevan a radiología para que se los hagan o eso, porque aquí la mayoría no lo hacemos. Pero sí vale la pena decir que generalmente tenemos la información completa de lo que está pasando con la paciente. No siempre, pero pasa. Pero a la doctora que preguntó si cambia la morfología, sí cambia, así que tengan cuidado porque, como le digo, son capaces de engañar a veces y las células tumorales que parecen macrófagos son realmente interesantes, pero por supuesto ninguna se tiñe con el CD terminado en 8. Excelente. De verdad que me quedó bastante bien claro de ambas, tanto de la doctora Ramírez como de la doctora Franco. O sea, son dos cosas, como quien dice, no diferentes, pero estaban asociadas y una continúa la otra y es lo que me doy cuenta de que en la parte, por ejemplo, con hemaxoxilina y eosina, sí va a haber la diferenciación celular y con el otro es por la parte de resistencia, o sea que sí puede quedar células que aparecen resistentes, fue lo que comprendí. ¿Sí? Sí, pueden quedar células que parecen resistentes y pueden cambiar la morfología o pueden prevalecer patrones que a lo mejor predominantes en la biopsia inicial. Bueno, todos esos son escenarios posibles. Como les comenté, todo tratamiento neoadyuvante lleva consigo la posibilidad de disminución, de producir alguna respuesta. No necesariamente completa, pero ya sabemos que entre el 70 y el 80% van a responder de alguna manera, de forma parcial. Y esa respuesta enmarca de alguna manera
incluso los parámetros que utilizamos para la escala. Puede aumentar el grado nuclear, puede disminuir la actividad mitótica, como bien mencionó la doctora Merinos en su experiencia, incluso prevalecer la presencia de patrones de células pequeñas que nos hagan, como les comenté, la necesidad de incluso evaluar esos campos a menor aumento y tratar de evaluarlos de manera acuciosa. Por eso para nosotros es tan importante poder guiar ese muestreo y poder establecer realmente el lecho tumoral para centrarnos en el estudio principalmente del lecho tumoral y poder estudiarlo con acuciosidad. Por acá hay una pregunta de la doctora Iraida. Te la leo. En los casos de progresión, donde uno observa una masa constituida por grupos de células tumorales entre zonas variables de fibrosis, ¿el tamaño tumoral correspondería a toda la masa tumoral y se colocaría porcentaje de células tumorales viables? ¿Cuál es su experiencia en casos de progresión? Bueno, la progresión marca realmente es un aumento del tamaño del tumor, ¿no? Hay un primer tamaño tumoral y ese tumor progresa, ese tumor crece o puede progresar localmente. La axila era originalmente negativa y luego se hace positiva. Todo eso marca la progresión, lo que se refiere al estatus local, tanto de la mama como de la axila. Pero en el escenario de la respuesta al tratamiento, los focos no deben sumarse, debe establecerse la medida del foco mayor sin contar con el área de la fibrosis. Es decir, que debe establecerse el lecho tumoral y dentro del lecho tumoral debe establecerse el foco de mayor tamaño. En la descripción se recomienda hablar de la cantidad de focos si son contables, algunas veces no son contables o algunas veces son simplemente células de manera aislada. Y eso tiene que estar descrito, sobre todo enmarcado en la extensión de esas células residuales. Es decir, tamaño histológico, 5 focos de tumor residual, el mayor de tantos centímetros, que se puede dar en una medida, o debería darse mínimo en una medida bidimensional, y los focos se extienden en un área de 2 centímetros. Eso le va a permitir a todo el equipo poder entender la respuesta, porque no es lo mismo, no se deben sumar, y no es lo mismo decir que el tumor es de 2 centímetros, pero resulta que son unas células tumorales aisladas que están allí en ese lecho tumoral en un área de 2 centímetros, a que es 2 centímetros de tumor compacto. Allí la respuesta es completamente diferente y eso debe estar enmarcado en el informe. La doctora Esmeralda veo que tiene la mano levantada. Esmeralda. Sí, buenas noches. Yo quisiera preguntar en el orden de que vemos, o sea, se ha dicho que obviamente hay cambios celulares, entonces a veces vemos, ¿verdad? Esas áreas que se ven las células como degeneradas, que tú no puedes ver las características histológicas bien preservadas. Entonces, pudiera haber una forma o que existan algunas características de nosotros poder decir que sí, que esas son células tumorales, aunque ya hayan sufrido algún cambio. Y si también, por ejemplo, puede darse el caso de que obviamente las células normales que también reciben, o sea, están ahí, pudieran tener algún tipo de reacción y confundirnos al momento de hacer el muestreo y de ver la lámina y poder pensar entonces que son células tumorales las que estamos viendo. Sí, bueno, en algunos casos, sobre todo cuando pasa ese escenario de transformación histiocitoide de las células neoplásicas, a veces es bastante complicado, la verdad. Algunas veces se acompañan no solamente ellas transformadas de manera histiocitoide, sino de un infiltrado inflamatorio mononuclear en el cual uno tiene la duda. Sin embargo, bueno, aunque no necesariamente habría que valerse de la inmunohistoquímica para diagnosticar la enfermedad residual, siempre, por supuesto, la evaluación de algunos marcadores podría ser interesante
para poder establecerla. En ese caso, de repente valerse de una citoqueratina, o como decía la doctora Merino, son células que no marcan para células inflamatorias, pues entonces eso podría ayudar en esos casos muy puntuales. Sin embargo, vale acotar o quisiera dejar en claro que no es necesario hacer una inmunohistoquímica de rutina para manejar las mamas y hacer los informes histopatológicos y diagnosticar la enfermedad residual. Lorena, veo tu mano aún levantada, pero no sé si era la misma pregunta anterior. Creo que se había quedado la manito allí levantada. Pues nada, creo que no queda más sino agradecerte por la excelente participación y por haber aceptado 2 charlas y estar con nosotros, que yo sé que este horario es difícil para ti. De verdad que No, pero muchas gracias encantada. y sé que lo han aprovechado. Gracias a ti y a todos por escuchar. Entonces, bueno, nada, nos vemos la próxima semana. Vale, gracias. Feliz noche. Feliz noche.